Siendo las 19 horas 10 minutos del 18 de diciembre de 2020, les doy la bienvenida a Mundo Interior. Muy buenas tardes. Hoy le damos la bienvenida y le agradecemos que esté con nosotros a Amalia Pérez, amiga de muchos años y colega también. Amalia es física y especializada en algo que tiene que ver mucho con nuestra salud y con el modo en que hoy nosotros nos vinculamos con la salud, que es toda esa tecnología puesta al servicio de la salud, puesta al servicio de los diagnósticos. Es decir, que Amalia es especialidad en física de la medicina nuclear. Ella trabaja en la Universidad Nacional de San Martín, es la directora del Centro Universitario de Imágenes y empezó a trabajar en la universidad ya en los inicios. La universidad empezó en el 92, pero ella en el 97 ya estaba trabajando en la universidad, allí nos conocimos. Pero además, Amalia es escritora, una muy buena escritora. Yo hace ya unos cuantos años editamos un libro de crónica y relatos sobre el tiempo del exilio, un exilio interior, ¿no? Y sé que ahora también escribe poesía y bueno, queríamos que esté con nosotros y podamos conversar con una persona que además yo he tenido la suerte de compartir actividades, proyectos, sueños, decepciones, con un gran compromiso humano, social, con un gran compromiso ético, con su trabajo y con su modo de entender su profesión en el contexto de una sociedad que desearíamos que sea más justa, ojalá al menos un poco más justa. Gracias, Amalia, por estar con nosotros y te escuchamos. Bueno. ¿Ustedes me siguen viendo bien? Sí, perfecto. Ah, está bien, no, porque yo tengo un único monitor, entonces ahora me fui del Zoom, digamos, por eso les preguntaba. Bueno, buenas tardes, muchas gracias, Carlos, por haberte acordado de mí para esta invitación, y muchas gracias a Santiago y a... ¿Cómo era tu nombre? Maximiliano. Y es un gusto conocerlos, ¿no es cierto? Yo efectivamente, como dice Carlos, trabajo con imágenes médicas, entonces cuando tuvo la gentileza de invitarme, digamos, a mí se me aparecieron dos temas en la cabeza sobre qué hablar. Por un lado, sobre algo que, quieras o no, me une en la historia de la experiencia con Carlos, que es el exilio, porque allá en el 2006, mientras Carlos era rector, ¿te acordás que hiciste un acto por mes durante todo el 2006 recordando el golpe, ¿no es cierto?, los 30 años del golpe. Sí. Y uno de esos meses, él se hizo cargo de que la universidad publicara un libro que yo tengo sobre el exilio. Entonces, cuando ahora me invitó, me apareció, digamos, el tema. El exilio para mí es algo, digamos, del cual me acuerdo poco y nada, y también me acuerdo poco y nada del desexilio, que fue otra etapa y no menor. Y lo otro que hago en la vida son las imágenes médicas, o sea, como que no hay punto de contacto, pero elegí pensar un poco el tema de las imágenes médicas.
Así que bueno, de eso es lo que voy a hablar. Fundamentalmente proponiendo que comencemos haciendo un ejercicio de imaginación. Pensemos un momento que estamos frente al cuadro de Francisco de Goya, El fusilamiento. ¿Quién puede ser indiferente al impacto de ese blanco iluminando la escena? ¿Cómo y por qué se traduce en nosotros esa dimensión emocional dada por los claroscuros que desgarran los límites entre el miedo y la desesperación en el irremediable despliegue de la tragedia que relata? Sencillamente porque somos poseídos por esas emociones, porque sentimos ese miedo y esa desesperación. Pensemos en Picasso y el Guernica. ¿Quién no siente espanto por los gritos bestiales de una ciudad arrasada, expresados en ese raro caleidoscopio del horror? Evidentemente la imagen es una poderosa herramienta que opera sobre nuestra psiquis, porque de alguna manera es una aproximación del mundo real hacia nuestra subjetividad. Aunque no siempre se trata de un mundo real exactamente. Una imagen no precisa ser una foto para impactarnos. Según sus objetivos, una imagen puede intentar reproducir la realidad, o puede intencionalmente deformarla, o incluso generarla de manera tal que lo que representa no podría existir en el espacio cartesiano. Las llamadas imágenes médicas, más que buscar generar sensaciones, intentan acercar información al sujeto que observa sobre el observado. Cuando hablamos de una imagen médica la valoramos no por el impacto emocional que pueda producirnos, sino por la cantidad de información que nos aporta, que es a su vez dependiente de las herramientas interpretativas que tengamos para su análisis. Acá encontramos una diferencia entre las imágenes en general y las imágenes médicas. En el primer caso, para conectarnos con la imagen nos basta con participar del bagaje cultural de nuestra civilización. En el último caso, eso no alcanza. Es necesario contar con un lenguaje técnico específico y un buen entrenamiento para valorarla. Ahora, ¿cómo se genera una imagen médica? Al igual que cualquier imagen, por el relato de la interacción entre una fuente de energía y una porción material del mundo, como puede ser un organismo vivo. Muchas de esas imágenes, quizá las más conocidas, como las imágenes de tomografía computada o las imágenes de medicina nuclear, utilizan energía de la misma naturaleza, aunque de intensidades muy diferentes. Esos haces de energía se desplazan por el interior de la materia interactuando con ella según sea su energía y las características particulares de dicha materia. El conjunto de esas interacciones constituyen los datos básicos para la formación de la imagen médica. Sin embargo, para poder acceder a esa información es preciso la intervención de la tecnología. Son esos instrumentos los que convierten los incontables elementos de información en una única imagen médica. Cada modalidad de imagen tiene su propio sistema tecnológico, desde los equipos que aplican la energía sobre el cuerpo humano, pasando por las computadoras que operan con los datos y aplican diferentes algoritmos matemáticos para la creación de la imagen lista para ser interpretada por un profesional experto. En el mundo médico-biológico hablamos de múltiples modalidades de imágenes. ¿Cuál es el sentido de tantos métodos de imágenes? ¿Por qué el mejor de ellos no desplaza a los demás? ¿Existe un método que sea el mejor? Sencillamente no. Cada uno tiene su razón de ser, porque otra de las características específicas de las imágenes médicas es que responden preguntas. O sea que la pregunta es la que define la imagen, o mejor dicho, la modalidad de imagen. En relación a la interpelación original, podemos preguntar sobre estructuras, procesos fisiológicos o metabólicos, o códigos genéticos y sus alteraciones. En un primer caso hablamos de imágenes como paisajes. En el segundo, son historias las que leemos. Y en el último caso es el resultado de adentrarse en la intimidad última de nuestra individualidad genética. Las primeras imágenes del interior de nuestro organismo, sin haber accedido macroscópicamente a él, datan de comienzos del siglo XX. A partir del descubrimiento de los rayos X y de la idea de la aplicación de esa forma de energía para obtener información de un objeto cerrado a nuestros ojos. En ese entonces la pregunta central fue sobre la organización de nuestros órganos, sus formas, tamaños, relaciones posicionales.
Después se interesó conocer cómo funcionaban, cómo se mueve el corazón, cómo inyectan orina los riñones, cómo circula la sangre en nuestras arterias. Y al cambiar la pregunta, la fuente energética fue otra, o la tecnología, o ambas cosas a la vez. De esa forma fueron apareciendo las diferentes modalidades de imágenes que hoy conocemos. La medicina nuclear con sus diferentes equipos según sea la fuente energética, la radiología, la tomografía computada, la resonancia magnética. Eso siempre aclarando que estamos haciendo referencia solo a algunas de las más comunes modalidades de imágenes médicas. A veces sucede que un órgano o sistema se transforma en objeto de estudio de manera intensiva, porque diferentes factores lo tornan de interés. En general suele suceder que se incrementan en cantidad e intensidad una serie de preguntas desde la medicina que inducen a profundizar y ampliar las técnicas alrededor de ese tema. Un caso típico fue el estudio de las funciones cardíacas hacia la década del 70 aproximadamente. Desde la cardiología surgieron interrogantes sobre la importancia de conocer en detalle el estado de irrigación sanguínea del propio músculo cardíaco, o cómo era el movimiento de diferentes partes del ventrículo izquierdo. Y para cada una de esas incógnitas, quizá no era necesario el desarrollo de un equipamiento en particular, pero sí la incorporación de nuevos algoritmos de cálculos e integración de datos. En este siglo XXI, el tema que ha surgido como central en el mundo de las imágenes es el funcionamiento del cerebro. En gran medida de la mano de una de las modalidades más jóvenes, la resonancia magnética, particularmente una técnica específica llamada resonancia magnética funcional. Una de las características más apasionantes del estudio del cerebro es que es un órgano plástico en constante construcción, cuyos límites no se encuentran en el límite físico de nuestro cráneo, sino en la intensidad y diversidad de nuestras relaciones sociales, y que por otro lado alberga aquello que nos hace humanos, el enigma del lenguaje. Tamaña complejidad es necesariamente abordada desde una perspectiva multidisciplinaria. Profesionales de la física, de la estadística, la psicología, la neuroradiología, y donde las tecnologías de la información y la inteligencia artificial son un eje sobre el que se construyen día a día nuestras fronteras en la interpretación de la actividad cerebral. En las imágenes de resonancia magnética funcional, estos aportes se expresan en la evaluación cuantitativa de la variación regional del consumo de oxígeno como expresión del incremento de la actividad neuronal cuando una persona efectúa tareas como pueden ser leer, hablar, pensar palabras, mover las manos, tomar decisiones, o provocando sensaciones como el placer, el rechazo o la ira. En síntesis, estas imágenes son capaces de identificar los correlatos neuronales de la actividad mental. Efectivamente, se afirma cada vez más en el campo de la investigación que las imágenes obtenidas por resonancia magnética funcional nos permiten localizar en qué región del cerebro se ubica aquello que decíamos en un principio. La paleta de emociones que nos invade, por ejemplo, al ver una imagen capaz de ensamblarse con nuestro universo afectivo. ¿Será que las imágenes médicas acuden en ayuda para la comprensión del maravilloso y limitado universo de las emociones? ¿Esa técnica está rastreando las huellas del alma? Finalmente, y como pirueta inesperada, nos encontramos entonces con que las imágenes médicas surgidas como instrumento tecnológico, en su constante evolucionar para responder nuevas preguntas que surgen de nuestro pensamiento científico, terminaron abriendo la puerta a la comprensión de los procesos más íntimos de ese mismo aquel que efectuó la pregunta. Bueno, nada más. Excelente. ¿Vieron que era muy buena escritora? Me voy a levantar un momento a tomar un vaso de agua. Sí, dale. Sí, claro. Adelante, adelante. Escribe muy bien, ¿eh? ¿Viste? Escribe bárbaro. ¿Quién pudiera? Piensa muy bien y escribe muy bien. ¿Quién pudiera? Sí. Voy a pausar. Muy bueno, Amalia. Muy lindo. ¿Te gustó, Carlos? Sí, muy bien. Muy bueno. Gran escritora, ¿eh? ¿Ves que tiene que ver la física con la escritura? Mirá. Una pregunta, Bueno, Amalia. En este sí.
este inmenso mundo que nos abriste, para comenzar por vos, ¿cuál es la función del físico médico? Porque el médico es el que en última instancia hace la última interpretación, entiendo yo, por ahí digo una cansada. Después está el técnico. A mí me hicieron una resonancia hace unos meses. Y bueno, estaban los técnicos y después no sé si habría algún médico, no lo sabría decir. Y el físico médico, porque además ustedes libraron una gran batalla para que sea reconocido el físico médico, ¿no? Me da gracia, yo siempre me acuerdo un médico una vez que me dijo, ¿para qué me sirven ustedes los médicos, los físicos? Dice, cada vez que vienen me molestan. Tenía razón, porque en ese momento el rol del físico era bastante restringido, y era restringido solamente al control de calidad de los equipos. Y ahí hay un tironeo económico, si lo querés. O sea, el control de calidad en cualquier tipo de equipo, no solamente de médicos. El control de calidad para seguridad del producto implica tiempo y implica costo. Entonces, aquel que tiene un equipo con un criterio económico, que le vayan a hacer un control de calidad o que le digan tiene que parar el equipo porque está fallando tal cosa, no porque no trabaje, sino porque trabaja mal, es un inconveniente. Entonces tenía razón este buen hombre cuando me dijo para qué le servíamos y que en realidad le producíamos un inconveniente. Lo que pasa es que el rol no solamente del físico, el rol de todos ha cambiado de manera vertiginosa en los últimos años, y fundamentalmente ahora en los últimos 4 o 5 años, por ejemplo, donde incluso el rol del médico está en fuerte reconversión. Pero voy a tu pregunta, ¿qué hace el físico? Históricamente empezó haciendo eso, el control de calidad. Estoy hablando del físico que trabaja en los hospitales, porque después es el físico que está en el laboratorio o en las grandes transnacionales diseñando los equipos junto con los ingenieros, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Estoy hablando del físico que está en el hospital o en un centro médico. Empezó haciendo, te repito, el control de calidad. Y desarrollando o escribiendo los protocolos para adquirir esos estudios. Porque esos estudios los podés adquirir combinando muchos parámetros, todos técnicos, decenas de parámetros técnicos, que pueden hacer que una imagen, esa es una particularidad que tiene, oculte información, que tiene la modalidad de imágenes, que oculte información o que la invente. O sea, si un equipo está trabajando mal o un protocolo está mal diseñado, puede llegar a inventar una lesión donde no la hay, o puede llegar a tapar lesiones donde sí las existen. Entonces, es rol del físico también diagramar esos protocolos. Pero te decía, con el tiempo las cosas fueron evolucionando, los protocolos vinieron cada vez más estandarizados, los equipos se rompieron cada vez menos, fueron cada vez más estables. O sea que ya el rol del control de calidad no fue hecho por el físico, sino que pasó a ser hecho por el técnico, y el físico como que controlaba cómo lo había hecho, ¿no es cierto? O sea, tenía mucho que ver la relación con ese técnico, cómo hacía el control, y solamente cuando había un problema el técnico le decía, mirá, está pasando tal cosa, entonces el técnico intervenía. Y lo mismo los protocolos empezaron a venir cada vez mejor. Entonces, ¿cuál empezó a ser el rol del físico? Y empezó a avanzar conjuntamente con esas preguntas que yo decía hoy. Por ejemplo, últimamente, voy a ir antes. Se empezó a trabajar en lo que se llama simulación numérica. O sea, no necesariamente yo necesito inyectarle a un paciente material radioactivo para ver si un protocolo funciona bien o funciona mal, cosa que estaría regido con enfrentado con la ética, porque no puedo inyectar material radioactivo a una persona para ver si el protocolo está bien hecho.
Entonces yo voy a trabajar con lo que se llama simulación numérica. O sea, son programas estadísticos que simulan la interacción de la radiación electromagnética con la materia, simulan equipos determinados, yo le pongo y le informo qué tipo de parámetros tengo yo en la vida real, y me generan las imágenes que van a resultar, sin intervención de un ser humano. Quiero decir, sin tener que inyectar un paciente. Eso no es simple de hacerlo. O sea, eso requiere de una formación y un estudio, y evidentemente un viraje del rol del físico. Últimamente, te digo, en estos últimos 5 años, el rol se vio perturbado fuertemente por la aparición de la inteligencia artificial. O sea, la inteligencia artificial vino para quedarse en las imágenes de calidad diagnóstica y de calidad terapéutica también, que son asociadas a todo lo que tiene que ver con aceleradores, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, cuando se va a irradiar un paciente que tiene un tumor con un acelerador, se efectúan cálculos mediante inteligencia artificial para que las cosas salgan lo mejor posible. Ese es otro mundo. Es un mundo de programación, es un mundo de estadística, es un mundo de simulaciones. Entonces el físico ya no está frente al médico solamente, sino que está frente al estadístico, frente al experto en simulaciones. O sea, el universo empezó a cambiar fuertemente dentro de ese mismo ambiente donde originalmente había un médico, después hubo un médico y un técnico, después un físico, y ahora tampoco alcanza un físico. O si no, en realidad se habla de departamentos de física. Nosotros, sin tener en la Argentina, no digo en la Argentina porque puede suceder que yo no lo sepa, pero en lo que yo conozco, no hay departamentos de física. Pero sí las instituciones de más renombre y de más trabajo en la Argentina no tienen un físico. Tienen 4 o 5 físicos, donde no hacen todos lo mismo. Uno se ocupa de algo de lo que te mencioné, el otro de otra cosa, interactúan entre ellos, ¿no es cierto? Y emergen estos nuevos temas que en realidad son fundamentalmente multidisciplinarios. Intervienen en el caso de estudios de imágenes neuronales, por un lado por resonancia, pero por otro lado también PET, intervienen neuropsicólogos, neuroradiólogos. O sea, en realidad es cada vez más diverso el universo. Amalia, ¿hay un cambio en los hábitos respecto de aprender a trabajar en equipo? ¿Aprender por necesidad o por...? No, mi experiencia es muy buena. Ahí sí es a título personal. Es desde ese viejo médico, que no era viejo, era joven, que me dijo eso, yo ahora lo que escucho es palabras como, uy, ¿qué haría yo sin los físicos? No puedo publicar algo si los físicos no lo ven, ¿entendés? O sea, sí, hay un comprender desde los médicos que tienen un horizonte un poco más amplio. El médico que solamente tiene un equipo a nivel privado para hacer dinero, cosa que existe, no está mal en sí mismo, pero tiene una mirada. Entonces, quizá el físico no le hace falta, el equipo le anda bien, los protocolos son buenos, no pretende hacer ni investigación clínica, ni básica, ni clínica, ni desarrollo, sino que pretende hacer esos estudios exactamente. Bueno, entonces por ahí no necesita de una multiplicidad de profesiones. Pero aquel médico que quiere ir un poco más allá, que quiere ampliar los horizontes, inmediatamente cae en la multidisciplina. Y es él el que lo demanda. O sea, es otro universo realmente. Es un placer trabajar con esos médicos. Bien, Amalia, yo te quería hacer una pregunta justamente en esto último que se hizo mención con respecto a la ampliación y diversidad, ¿no?, de las distintas disciplinas abordando, podríamos decir, para ser un poco más amplio, ¿no?, porque la medicina sería una de esas disciplinas, la cuestión de la salud, ¿no?
Sí. distintos enfoques, porque incluso dentro de la medicina están las especializaciones, bueno, ya sabemos. ¿Cómo ves el peligro o el riesgo que pueda acontecer de esa diversidad que se vuelva una atomización y no haya una imagen integral, ¿no? A ver, que lo multidisciplinario o interdisciplinario conlleven a una visión integral y no a una fragmentación. No sé si me explico, o si Sí, te en el entiendo. campo se ve eso, cuáles son los desafíos. Y bueno, no, y después otra cuestión más, me parece que claro, cuando la cuestión es comercial, un poco se tiende por ahí a esa desintegración, cuestiones no de índole comercial, ir a mandar a hacer un estudio de eso, nada, eso. Pero eso, no, la pregunta, ¿no? Esto de Claro. no. No, empezando por el final, porque por ahí yo me expresé mal. El médico que se compró un equipo, lo cual existe bastante en la Argentina, o que se asoció con otro, y compraron un equipo, y lo pusieron en un centro de imágenes, o lo pusieron en una casa, y la adaptaron, y la construyeron, y consiguieron la habilitación, y entonces funcionan ahí. No necesariamente hacen malos estudios, pueden hacer buenos estudios. Quiero decir, no quise decir eso, si se interpretó eso no era así. No necesariamente, o sea, pueden hacer buenos estudios, pero hacen ese producto, palabra que no me gusta usar, pero para decir, hacen esto y nada más que esto y no pretendo hacer otra cosa. Y la hago bien, ¿no es cierto? Respecto de esa atomización que hablaste, yo la veo previamente a esto. Yo te diría que hay de alguna manera como un revertir. O sea, el tema de las especializaciones, que si a vos te duele el ojo derecho vas a un especialista y si te duele el izquierdo vas a otro. El tema de los traumatólogos con las manos es increíble. Está el especialista del dedo meñique, el especialista, y no es chiste lo que estoy haciendo. O sea, son los especialistas de dedo, ¿no es cierto? Eso de alguna manera tiene alguna reversión. Mira, te explico, por ejemplo, uno de los estudios que nosotros hacemos es determinar los bebés recién nacidos, cuando tienen problema con la insulina, con el control de insulina. Es una enfermedad que se llama hiperinsulinismo congénito, o sea que hay algunas células del páncreas que están alteradas genéticamente. Entonces, ese bebé está, te estoy hablando bebé 20 días, 30 días, 2 meses, 3 meses, bebé, o sea, recién nacido. Está frente a algunas disyuntivas, él no, pero la medicina está frente a algunas disyuntivas con el bebé ese. O le quitan el páncreas, o sea, sin atenderlo no pueden estar, porque ese bebé va a terminar teniendo lesiones cerebrales y posiblemente un muy mal pronóstico. Entonces algo hay que hacer. O le quitan el páncreas, con el cual el bebé se transforma de por vida en un insulino dependiente, cual es una vida poco alentable para alguien que recién nace, ¿no es cierto? Poco deseable. Pero resulta que esas células transformadas o modificadas o alteradas genéticamente no están en todo el páncreas siempre. A veces están en una parte del páncreas nada más. Entonces, pero macroscópicamente si el cirujano cuando interviene mira el páncreas lo ve todo igual. No es que las células modificadas tienen otro color. Entonces lo ve todo igual, entonces no sabe para dónde ir. Desde la medicina nuclear, desde el PET en particular, nosotros le decimos al cirujano en qué lugar están las células modificadas. Y él quita del páncreas solamente las porciones en las cuales se ubican esas células. Con lo cual esa criatura le quitan ese pedacito del páncreas y vive normalmente toda su vida. Fíjate vos la ganancia. Ahora, ¿quiénes intervinieron ahí? Por un lado, primero la medicina nuclear diciendo, este radiofármaco me permite ver esto, a mí ver esta cosa. Entonces, después vinieron los físicos y dijeron, bueno, yo tengo una manera de identificarte en qué región sucede esto y cuantificarlo y darte números, para ver si es patológico o no es patológico. Después interviene el cirujano,
y se integra el cirujano viene al laboratorio de medicina nuclear, o sea, empieza a interrelacionarse personalmente con nosotros. Y después aparece el genetista, porque resulta que genéticamente hay que estudiarla a esa criatura. Entonces también el genetista viene. No viene solo, viene con el pediatra y a su vez viene el anestesista, porque es un bebé que hay que ponerlo dentro de un equipo sin que se mueva durante 40, 50 minutos. Entonces, por lo tanto, hay que anestesiarlo. Entonces está también el anestesista. De resulta no hay menos de 20 personas en el laboratorio en ese momento, ¿entendés? De diferentes especialidades. Con neuro pasa exactamente lo mismo, con neurología también pasa lo mismo. Intervienen los psicólogos, intervienen los psiquiatras, intervienen los neurólogos, intervienen el físico, intervienen los médicos. Se empieza a producir, ¿no es cierto?, incluso conocimiento personal que antes no se daba. Empiezan a producir, y se empieza a generar un idioma en común, porque una de las cosas más difíciles es generar un idioma. O sea, no es que un físico entre a un laboratorio yo hablo mucho de la medicina nuclear porque es lo que hago, pero de resonancia es lo mismo. Vos lo ves al físico nuevo cuando entra a un laboratorio de resonancia, que no tiene el rapport con el médico, ni el médico con el físico, porque no se conocen, no hay un idioma en común, el universo de los dos es absolutamente diferente. Eso es una construcción que lleva mucho tiempo. Yo me acuerdo, un ejemplo personal de un compañero mío que Carlos conoce, que yo lo empecé a llevar a un servicio donde tenemos convenio en la universidad y hacemos algunas cosas juntos. Entonces hay que medir la radioactividad, hay que medirla en una unidad que no importa, son los becquerel. Pero cuando vos sacás en la jeringa, ponele que tenés que sacar 3.5 becquerel, no importa la unidad. Sacás en la jeringa, vos no sabés si le va a llegar 3.5, porque parte puede quedar en la vía que estás inyectando a la persona. Una cosa los 3.5 en 1 centímetro cúbico y otras en 10 centímetros cúbicos, lo que quede va a ser menos. Depende de muchísimos factores. Bueno, este físico, que es un físico a quien yo respeto muchísimo, sabe muchísimo, tiene una disciplina de trabajo increíble, anotaba 3.5429 becquerel, o sea, le ponía 4 decimales. Yo decía, no, no le importa a nadie eso, porque no sé si van a ser 3.5, van a ser 3.3 o 3.6. Bueno, eso te lo digo como ejemplo de que es todo el día de hoy esa persona está integrada perfectamente, hace trabajos, habla con los neurólogos, con los genetistas, y se siente muy bien y todos lo comprenden. Pero tuvo que pasar un proceso. Es muy interesante la construcción del diálogo en común con estas disciplinas tan diferentes, ¿no es cierto? Así que bueno, yendo a tu pregunta, yo no sé si se aporta más a la atomización del estudio del ser humano. Creo que no, rotundamente creo que no lo provoca esta aparición de la interdisciplina desde esta manera. Lo que no sé es si la remedia, al menos es un sucedáneo en algún aspecto, como te dije, pero es verdad que si a vos tenés un problema renal, vas al especialista en riñones, y si te duele la cabeza, vas a otro. Eso sigue existiendo en la medicina. ¿No es cierto? A mí me gustaría apelar a tu pluma, a la parte escritora en voz, con respecto a este concepto de imagen. Porque empezaste con Goya y Picasso, digamos, y bueno, terminamos ya en una especificidad más, digamos, instrumental, pero me gustaría preguntarte en la imagen que yo entiendo que viene de imago, ¿no? Que es algo así como copia, en el fondo, la imagen en cuanto copia, que de alguna manera en el arte, sobre todo en los ejemplos que diste vos, me parece que habría alguna otra cosa. Después por ahí si pensamos en Andy Warhol y la copia y la reproducción es otra cosa, pero hablando del Guernica y del fusilamiento de Goya,
¿Qué notás vos de esto, si fuese que la definición tiene algo que ver con copia? ¿Cómo distinguís, ¿no? Ontológicamente, en la palabra, no te digo etimológicamente, sino en tu definición de imagen, ¿cómo podés distinguir una resonancia magnética, una imagen, una placa, digamos, algo más banal, de una obra de arte? ¿Cómo hay una distinción o en el fondo son dos versiones de lo mismo, ¿no? La imagen que quizás te transforma. Yo, por ejemplo, el Guernica lo vi, yo estuve enfrente del Guernica. Esa experiencia y la experiencia, digo, y hago la pregunta provocativamente, estando en el momento que estamos de reproducción ad infinitum sistemática y permanente de imágenes, ¿no? Creo que estamos casi adentro de una sucesión indefinida de imágenes. La pregunta es si vos distinguís diferentes imágenes o si en el fondo termina siendo un poco lo mismo. Digo porque por la manera en que empezaste, ¿no? Las imágenes que nos transforman. Claro. A mí me cuesta mirar yo muchas veces me he preguntado, frente a una imagen de medicina nuclear, esto si yo se la muestro a alguien que no ha tenido contacto con nuestra cultura, y le muestro el Guernica, ya que hablamos de él, ¿le producirá lo mismo? O sea, la imagen de un hígado, ¿le producirá lo mismo que el Guernica? Claro, es como una obra de arte, de fondo. Claro, se quedará, le gustarán las formas, los colores, ¿qué lo atrapará más? ¿No es cierto? Yo ya no soy, no puedo ponerme porque cuando veo una imagen, médica, inexorablemente la traduzco. O sea, no puedo no traducirla. Yo no puedo ver una imagen médica y quedarme extasiada por la forma, porque yo estoy interpretándola, tengo muy metido la decodificación adentro de mi cabeza. Es automática, ¿no es cierto? Por default, yo miro una resonancia magnética y no es que hago el diagnóstico, ojo, si bien uno con la experiencia, con los años, termina aprendiendo algunas cosas, pero no es que uno haga el diagnóstico, sino que sé frente a qué estoy y qué sucede. En cambio, en una obra de arte sucede un poco lo mismo. Si a un bebé le mostrás el Guernica, ya que estamos con ese ejemplo, ¿se emociona? ¿Se emociona un bebé? Supuestamente no. Supuestamente, no sé, yo no soy ni antropóloga ni nada de lo que hay que ser para saber eso, pero digo que uno se emociona porque te resuena en algún lugar, y no importa que si sos de derecha, de izquierda o de donde sos. Vos mirás el Guernica y te incomoda, te movés en la silla. Yo también lo vi al Guernica y también cuando me paré delante del cuadro del fusilamiento, físicamente me acerqué porque no creí que en la camisa no había una luz metida atrás. O sea, yo me acerqué y dije, no, me están jodiendo, acá atrás hay una luz. ¿Entendés? Claro. Te golpea. Ahora, te golpea porque yo pertenezco tengo códigos civilizatorios en común con aquel que pintó ese cuadro. Y no importa si era un franquista, o bueno, todavía no estaba Franco, pero digo, no importa si era de donde sea, pero él quería traducir determinada cuestión dramática y utilizó determinados códigos que por ahí tienen que ver con los claroscuros, tienen que ver con no sé qué cosa, con las tonalidades, y que yo tengo metido esos mismos códigos dentro de mí. Ahora, la imagen médica es otra cosa, no es libre, empezando que no es libre, porque si yo tengo un pulmón de determinada forma y me hago un estudio, yo no puedo variarle la forma, el pulmón va a tener esa forma, porque quien está gobernando es el objeto.
quien está gobernando la imagen que va a salir es el objeto. Dos personas con dos manos diferentes se hacen dos radiografías y las dos radiografías con el mismo equipo van a dar dos imágenes diferentes porque son dos objetos diferentes. En ese sentido se parecería un poco a la fotografía, digamos. De alguna manera están fotografiando cosas diferentes, ¿no es cierto? Entonces, la interpretación es más intelectual. Esto no quiere decir que no haya intelectualidad cuando yo miro un cuadro. Es más, yo creo que lo disfruto más si yo conociera de corrientes pictóricas, de etapas históricas y todo eso, creo que lo disfrutaría más. Pasa con la música. Si no tiene información, aparte de quedar embelesado o no, tiene más, lo disfruta más, me parece a mí. Pero con las imágenes no, yo no sé si te contesto esto, estoy divagando. Sí, no, total, me parece que sí, y hacia el lado de que en el fondo son imágenes. Yo te hice la pregunta porque me llamó mucho la atención y me quedé fijo en cuando dijiste, bueno, porque las imágenes médicas responden preguntas, ¿no? Sí. Y hay algunas corrientes actuales en filosofía, en fenomenología, que piensan también en el llamado respuesta como una relación primigenia con la existencia. ¿No? Hay algo de, por ejemplo, algo que nos pasa frente al Guernica que tiene que ver con un llamado y una respuesta. Como uno está respondiendo poniéndose frente al Guernica. También hay algo de eso en el amor, también hay algo de eso en el nacimiento, también hay algo de eso en el arte en general, como que hay un llamado que nos precede al cual nosotros respondemos. Eso vi parecido por ahí, cuando dijiste, bueno, en realidad estoy respondiendo a una pregunta, no es un llamado, pero para nosotros un poco en filosofía todo el tiempo estamos en esa binomia, en ese llamado-respuesta, digamos, pregunta. Claro. No, esta pregunta es de otra naturaleza, es una pregunta que proviene más desde la biología, de la farmacología, si lo querés, o desde la medicina también. Sí. O sea, una vez que, por ejemplo, se supo que, una vez que se supo, por ejemplo, que el corazón se movía de determinada manera porque se lo vio sin matar a la persona, se lo vio, ¿no es cierto?, mediante técnicas de imágenes, y la pregunta vino, bueno, pero si tiene un infarto de la misma manera. Ah, ¿cómo vemos el infarto? No había equipo, ¿qué quiere infarto? Ah, quiere decir que el infarto se produce en la pared del ventrículo. Entonces lo que hay que hacer es diseñar una técnica que se comporte diferente cuando la pared está irrigada a cuando la pared está formada por células muertas. Porque no es que en el infarto ese pedacito infartado desaparece, ahí está. Lo que tiene es que no consume oxígeno. Entonces tengo que desarrollar una técnica que me muestre a mí las paredes del ventrículo y las diferencie respecto de si consumen o no oxígeno. Entonces yo voy a poder ver si hay una región infartada. Esas son las preguntas que fueron impulsando. Muchas veces se invirtió la cosa, muchas veces aparecieron, porque yo he dejado exprofeso de lado acá la cuestión económica, y la cuestión del desarrollo tecnológico y la cuestión de la guerra, si querés. Porque acá todo se impulsó después de la década del 50. O sea, venía de antes, no digo que no, pero digamos, dio un vuelco feroz a partir de que empezaron los rezagos de la guerra y que empezaron los cerebros que estaban dedicados al diseño armamentista y empezaron a insertarse en otro tipo de producciones, con nuevas modalidades, ¿no es cierto? Tuvieron que ver con eso. Entonces, también desde la medicina hubo ojos atentos que dijeron, esto me sirve. Esto me sirve. Mirá, hay un ejemplo típico de cuando más o menos en 1960, por ahí, 1960 y pico, un tal la compañía de discos, para diseñar una
película, mejorar el rendimiento de las películas radiológicas, que tuvieran más rendimiento. Y estuvo un año trabajando el ingeniero este, y no llegó a ninguna conclusión, le fue todo mal. Yo no sé si le fue todo mal, o se dedicó a pasear, le gustó Inglaterra. Los resultados fueron nulos. Con este hombre era volver a Australia. Pero una cosa en la EMI en ese año, y la cantidad de dinero que... Entonces, estaban en buena situación económica. Entonces, esto lo dan ellos como razón por el cual dijeron, vamos a darle vamos a hacer que, vamos a darle otra oportunidad, con otra tarea. Le vamos a decir que diseñe un juego. Entonces se puso a diseñar un juego, y diseñó un juego que podría ser en mi cabeza, me parece ligeramente parecido, ¿viste el cubo este de los colores que vos vas jugando? Pero una cosa así, lejanamente parecida. ¿Sabe lo que diseñó? Diseñó la tomografía computada. Pero no existía en la medicina, y no existía en la cabeza de ningún médico pensar en que yo podría ver una imagen de un ser humano cortado sin haberlo cortado. Las imágenes eran bidimensionales, como la imagen que sacás de una foto. Tardó menos de un año en que Estados Unidos, desde que la EMI sacaron ese juego, en Estados Unidos se diseñó el primer tomógrafo. Y fue bestial como arrasaron con las imágenes en todas las modalidades. Esa técnica matemática, si bien los algoritmos matemáticos datan de principio de siglo, de 1910 más o menos, sin embargo no habían encontrado este eco como encontró este hombre y desarrolló. Por eso te digo, eso no fue una demanda de la medicina, sino que la medicina lo vio e inmediatamente se lo apropió y fue imparable. Hoy no existe una imagen que no sea tomográfica, no. En la radiología sigue existiendo no como tomográfica porque es muy rápida, muy barata, responde mucho si hay que ver si hay una fractura, si no hay una fractura, o sea, mucho tipo de cosas muy simples, entonces sigue existiendo, pero en realidad la modalidad es la tomografía, que es la misma radiología, pero con los algoritmos matemáticos de la reconstrucción tomográfica. En la medicina nuclear sucede lo mismo, y en la resonancia magnética ya nace como una imagen tomográfica, que es otra cosa, ya se adquiere como tomografía. Así que bueno, no siempre es todo tan lineal, no siempre es la pregunta, pero normalmente sí son las preguntas las que tironean la evolución, el tipo de evolución tecnológico. Estoy hablando de la medicina, ¿no es cierto? Amalia, bueno, es un mundo fascinante, para mí fascinante. Te tendría más rato a la noche haciéndote preguntas, o varios días. Pero en principio quisiera preguntarte, ¿cuáles son para vos algunas de las fronteras hoy, de las preguntas que están como desafiando al conocimiento, a la tecnología, a toda esta producción de imágenes médicas? Depende de la modalidad, Carlos. En la medicina nuclear va de la mano de los radiofármacos. Los equipos tecnológicamente, por ahí me equivoco brutalmente, pero yo no avisoro un cambio brusco tecnológico en los próximos pocos años. Por ejemplo, en la universidad nosotros compramos el primer tomógrafo, PET, me refiero a tomógrafo de positrones, de adquisición digital se llama. Es una cosa técnica. Para darte una idea, fue el equipo número 50 en el planeta. Cuando nosotros lo compramos, mediante la licitación, viajó uno de nosotros a Haifa a verlo, y decía ahí, en el laboratorio de Haifa, había un cartelito que decía Universidad de San Martín, y estaban armando el equipo número 50, que venía para nosotros. Donde
está ese cambio, esa irrupción tecnológica, adquieren la imagen directamente digital. No importa, es una imagen de muchísima mejor calidad, con mucha menos cantidad de material radioactivo. De hecho, cuando vino el equipo, en América Latina había solamente uno en Colombia, y ahora algunos 2 o 3 o 4 en México, compró muchos. Pero siguen, en Argentina no hay, por supuesto. Por eso te digo, el cambio tecnológico, yo no creo que inmediatamente se espere otro cambio tecnológico. El cambio viene de la mano de los nuevos radiofármacos. Y ahí está jugando lo que tiene que ver con el ciclotrón y la radiofarmacia, ¿no es cierto? ¿A qué apuntan los radiofármacos? ¿Hacia dónde van? Hacia ser marcadores genéticos. O sea, la cosa está ahí, y fuertemente en oncología. La cardiología es, digamos... ¿Quiere decir un marcador genético? Identificar, por ejemplo, cuáles son los genes de determinado cáncer, de determinado tumor. O sea, cuando hay un tumor, tanto sea el resonador, si lo ve, como la medicina nuclear o la tomografía, depende del tipo de tumor, algunos los ven uno, otros los ven otros, pero no se ve la característica genética, porque no accedes y no lo mirás en el microscopio para poder determinar los genes. Con marcadores genéticos en PET, vos podés desarrollar esos marcadores genéticos, conectarlos químicamente con un isótopo, como por ejemplo puede ser el flúor, el carbono o el nitrógeno en el caso del PET, se lo inyectás al paciente y se va a ubicar según sea la codificación genética del tumor. Vos vas a tener información de la codificación genética de ese tumor sin haber accedido a él. O sea, el vector que está dirigiendo los cambios fuertes en la medicina nuclear son los radiofármacos, y están evolucionando hacia esos marcadores genéticos. En la resonancia magnética, no es mi especialidad, te repito, pero es el cerebro y la resonancia magnética funcional, con unas preguntas que la verdad que es un tembladeral las preguntas que se están haciendo. En el sentido de esto que yo dije ahí por ahí, las puertas del alma, las huellas del alma, sí, realmente se están preguntando, y dicen cosas que yo no me animo a repetirlas, no me animé a escribirlas ahora, porque como no es mi especialidad, no me hago cargo, digamos, con la experiencia de eso. Pero están hablando de los lugares donde se ubica, por ejemplo, la religiosidad. O sea, y lo están viendo con técnicas de resonancia magnética funcional. Quienes están jugando un rol muy interesante, yo tengo un libro, yo lamenté no me vine acá con los libros, con mi biblioteca. Quienes están jugando un rol muy interesante en esto de la resonancia magnética funcional son quienes hacen meditación, pero los grandes popes de la meditación, no cualquiera de nosotros que haga meditación. Porque una de las cosas que es muy difícil encontrar para desarrollar los mapas funcionales es cuál es el estado base del cerebro. Ni tu cerebro ni el cerebro de nadie, de nosotros, deja de funcionar jamás, ni que dormamos. O sea, estamos en actividad constante. Entonces, cuando te aplican un paradigma funcional para ver cómo está tu área de Broca, porque hay algún problema en el lenguaje, por ejemplo, lo tienen que comparar con tu estado base. ¿Y cuál es el estado base? Si el cerebro no se queda quieto nunca. Estado básico, aquellos suelen estar muy cerca del estado básico y se han prestado para muchos experimentos, han viajado a Estados Unidos, han prestado para muchos experimentos para determinar los estados bases del cerebro para poder elaborar los mapas de activación frente a diferentes paradigmas motores, sensoriales, etc. ¿Y qué es el estado base?
Ese es ¿cómo es un cerebro que no piense? ¿Cómo es? Porque por más que nosotros digamos que nos quedamos sin pensar, no es verdad. Bueno, en la Argentina tenemos muchos personajes que podrían servir para prestarse para... O sea que ¿No? los tendrías que poner No hay forma, no hay forma. los tendrías que poner a mirarte en un tiempo y entonces sacás voluntarios con cerebro plano, ¿no es cierto? No, pero es muy difícil, es muy difícil. Solamente la meditación parece que estaría llevando los cerebros humanos muy cerca de los estados básicos. Claro. Es muy interesante, ahí se juntan cosas inesperadas, ¿no es cierto? Qué maravilla, qué maravilla. Y esto de ubicar el lugar de la actividad, digamos, cerebral, digamos, la religiosidad, ¿eso nos da alguna pauta de eso, de dónde viene? Porque si es genético, tiene que ver con el origen. No, no sé, no, acá lo genético no. No. Yo no me animo para nada, toco tan de oído como vos. Yo no, pero no es lo genético. Acá es eso que dijiste vos en un momento. Uno no sale de ver el Guernica igual que como en todo. O sea, si estás con cualquier cosa que te impacte emocionalmente, después que la viviste no sos el mismo. Y eso se está viendo ahora con resonancia. No sos el mismo porque esa emoción tiene un correlato en cómo se ubicó el consumo de oxígeno en tu cerebro cuando vos lo viste, cuando te conectaste con esa obra, o que la viste o que la oíste, si es música. Porque el cerebro es plástico. O sea, las redes son plásticas, no es una estructura fija, como es una de las cosas que tiene. Nosotros con la edad vamos perdiendo la maleabilidad, vamos perdiendo la plasticidad cerebral. No solamente la cerebral, perdemos muchas plasticidades, pero la cerebral es una de ellas. Pero los niños, por ejemplo, lo que dicen, que los niños, lo importante es que aprendan ese segundo lenguaje cuando son chicos, ¿no es cierto? O sea, porque es el momento en que el cerebro es como de plastilina. Incluso usan algunos autores esa frase, esa palabra, la plastilina. Y ahí debe ser que plastilina viene de plasticidad, me imagino, supongo. Pero bueno, porque es ese cerebro. Pero esa cualidad no es que desaparece, sino que la seguimos teniendo. También depende qué tipo de ejercicio le hagamos con el cerebro en nuestra vida. ¿No es cierto? O sea, si nosotros, nuestra razón de ser en la vida es, por ejemplo, el razonamiento cartesiano solamente, y vamos a tener determinadas áreas más desarrolladas que otras en el cerebro. Eso pasa con los músicos, y se estudió con resonancia magnética también. ¿Cómo es el cerebro de un músico? No es igual al nuestro. Tiene desarrolladas otras áreas. O sea, ¿y eso por qué se desarrolló así? Hubo como nuestros músculos, nosotros hacemos fuerza y se nos desarrolla más un músculo. En el cerebro no pasa eso. Son los flujos neuronales que, por el hecho de trabajar durante tanto tiempo, porque durante muchas horas por día ese músico está haciendo música o escuchando o tocando música, ¿no es cierto? Esos flujos terminan moldeando determinada parte del cerebro y lo están haciendo diferente al mío, que escucho música cada tanto. Entonces, esa es la plasticidad de la cual hablan, ¿no es cierto? Y después, por el otro lado, que el cerebro... No es lo mismo el cerebro de una persona sola en la selva que el cerebro de alguien en conexión con otros. El cerebro vive de esas redes, se alimenta de esas redes. Entonces, las características y la dimensión intensiva de ese cerebro, no física, no es que se hace más grande, sino la dimensión intensiva de ese cerebro, de sus redes neuronales, es muy superior a la de una persona que está sola. Que el estado base tiene que ver con la desvinculación, o sea que mientras menos redes, ¿no?
¿Algo así es? No lo sé, porque yo creo que el Dalai Lama fue uno de los voluntarios, me parece. No sé cómo lamento. A partir de que me invitó Carlos, yo dije, ¿por qué no me traje ese libro? Y lo busqué en la red y no lo encontré, pero es un libro, es un encuentro que hicieron en la India, una serie de neurólogos y biólogos, entre los cuales estaba Maturana, muy interesante, y donde la resonancia magnética no es el eje, ni mucho menos, habla de las emociones, y bueno, en algún momento toca el tema de los métodos de imágenes, y hablan justamente de esto, a modo de seminario. Durante una semana tienen una serie de encuentros durante todo el día, y bueno, y hablan de esta experiencia de haber ido a hacer modelo en los grandes resonadores en Estados Unidos. Cuando digo grandes, no son más grandes que nosotros tenemos. El resonador que nosotros compramos tiene exactamente la misma característica que el PET que compramos. Nosotros tomamos la precaución de comprar 2 equipos que van a seguir siendo vanguardia en los próximos años. En la Argentina no hay un resonador como el nuestro. Y en Estados Unidos o en el resto del mundo, los resonadores iguales al que tenemos en la UNSAM son considerados resonadores de punta. Lo que pasa es que hay resonadores más energéticos. Este es de 3 Tesla, que es una unidad de energía. Los comunes son desde 0,5, 1, 1,5. Este es de 3, el que tenemos, y ahora hay unos de 7, pero no se pueden hacer de cuerpo entero. Hay alguna historia con los de 7, es demasiada energía. Es demasiada energía para nuestro cuerpo. Pero, bueno, no sé por qué hablé de la calidad de nuestro resonador. ¿Será que porque tengo muy metido lo del centro de imágenes? Entonces... ¿El nombre del libro lo sabés de memoria, Amalia? No, pero te lo mando. Me quedo comprometida que cuando vaya a Buenos Aires te lo mando. Y Amalia, perdón, Maxi, dale. No, yo quería hacer una pregunta breve para nosotros, quizás que estamos en un ámbito que no es el de la formación técnica, científica, estar escuchando estas cosas, además de instruirnos, nos asombra que a veces es como estar leyendo algo de ciencia ficción, ¿no? Haber llegado hasta este punto. Y la pregunta que quiero hacer es quizás más del orden personal, por estas 2 actividades que parecen desvinculadas, ¿no? La física, un modelo quizás de cientificidad moderna por excelencia, con la escritura. En tu trabajo, que leíste y lo acabas de mencionar, aparecen 2 figuras, ¿no? El enigma del lenguaje y la que acabas de mencionar, las huellas del alma. La pregunta que te quería hacer es si esta formación, esta investigación, esta preparación científica lleva a un límite acerca del conocimiento que después requiere otros medios de expresión que no son los del conocimiento propiamente dicho, como puede serlo la literatura, ¿no? Rastrear las huellas del alma es sumergirnos quizás en la pregunta por el alma, o en desentrañar el enigma del lenguaje quizás es algo imposible para el conocimiento, ¿no? Y se requieran otros canales para inmiscuirse en esos vericuetos, por según decirlo de alguna manera, como puede ser la literatura, la poesía, etc. Si lo vivís un poco de esa manera o no. Lo que pasa es que yo rastreando un poco y hablando de mí, yo me doy cuenta que a mí escribir me gustó siempre, desde chiquita. Sin embargo, por algún motivo quedé fascinada con la física en algún momento, un motivo místico. O sea, en realidad a mí me llevó la física poder demostrar que Dios no existe. Eso decía yo cuando tenía 13 años, 14 años y estaba en el secundario husmeando qué tenía que estudiar para demostrar que Dios no existía.
porque yo iba a un colegio católico, por supuesto, y Carlos lo debe conocer, que es de la Inmaculada Concepción de Lomas. Mis Así hermanas que, fueron ahí. ¿Te acordás que hablamos alguna vez? claro que hablamos porque mi hermana te conoce a vos porque iba al colegio que tu papá era el director. Claro. Sí. Bueno, los colegios católicos se caracterizan en formar lo mejor y ateo que hay. Pero sin embargo esa escuela tuvo una cosa muy particular porque ahí nos metieron con los primeros curas tercermundistas. Nos llevaban a las villas, era una monja. ¿Qué año estuviste ahí? ¿En qué año estuviste ahí? ¿En qué año estuve? Sí, ¿en qué año egresaste? En el, espérate, 60, 60. 60. No, 60 y, no, pará, 64. 64. Claro. Sí, Pero mi hermana tiene 13 años menos que yo. claro. Ella pertenece a otra generación. Y ya no fue a la Inmaculada, fue ahí, fue a ese colegio. Y el día de la presentación del libro, mi hermana leyó Carlos Ruta y me dijo, ¿este Ruta no será hijo de un Ruta así, así, así? Yo te pregunté y vos me dijiste que sí. Bueno, pero digo, yo me acerqué a la física por eso. Después fue todo muy, muy turbulento y en realidad terminé haciendo medicina nuclear en Israel porque me exilié y porque lo único que podía hacer en Israel en aquel estudio en historia era medicina nuclear. Y entonces empecé con la medicina nuclear y después fue un devenir que no se cortó nunca más, porque cuando vine a la Argentina, ¿qué iba a hacer? Iba a entrar a la Comisión Nacional de Energía Atómica, si había hecho medicina nuclear y era física, y así fue. Yo entré en la CONEA hasta que después terminé entrando a la universidad. Quiero decir que yo me acerqué a una parte dura y tecnológica de la física, cuando en realidad no había sido mi deseo primario. Escribir me gustó siempre. Y creo que voy a volver a la escritura y de hecho, más o menos siempre sigo escribiendo. ¿Por qué no nos hablas del libro Sapo que no se traga? No hay problema, pero no lo tengo que buscar. ¿Qué quieres que te comente? ¿Cómo nació ese libro? ¿Cuál fue el desafío allí? ¿Qué querías decir? ¿Qué es lo que más te gusta de ese libro? Dame un minuto. ¿Dónde se consigue? No, te lo puedo mandar, te puedo mandar el PDF, se lo mandé a Carlos, así Sí, yo lo que tengo, por eso te por pregunto. eso, distribuílo, yo no los vendo, eh, Vos me mandás el título del otro y el PDF este. Sí, Ahí va. acá está. Bueno, estoy viendo el índice, y sí, tiene que ver, como el título bien lo dice, sobre una época muy negra nuestra, ¿no es cierto? Ya que hablábamos del amigo Menem y de todo ese post-dictadura, salida de la dictadura, tristezas de lo que estaba pasando, ¿no es cierto? Cuestionamientos sobre la memoria, y un poco mirar esa ciudad de Buenos Aires, cómo la veía yo. A eso me refiero. A la vuelta, ¿Eh? cuando volviste, lo escribiste. No exactamente, cuando volví un poco después, no, después. Y después los monólogos, ahora estoy mirando acá, los monólogos son todas conversaciones con Dios. Mira, Son todas conversaciones que yo tengo ahí. Eso fue. ¿querés leernos algo breve? A ver, ya que dije conversaciones con Dios. Más que con Dios es con Cristo.
Yo no sé si... A ver, por ahí, decime si es más largo y cortalo, lo corto, no hay problema. Carlos? Dale, dale. No sé qué hago acá. Qué lamentable papel de Margarita, maquillada como afiche, en chancletas y arremangada. Nací cuando ya era tarde, desteñida Leoncipietra al decir de mi vieja, Leoncipietra como botella vacía flotando en los zánganos de mi alma, esa minúscula rendija en mi mundo joven. ¿Te acordás? Humano de carne y hueso, humano de culpas y escarmientos, humano de avasallar lo que no te pervertía, un sudor a mano de voz que mojara tu entrepierna, que no tuvieras retaguardia ni trasero, que tu viejo fuera como el mío, de carne y hueso, ¿te acordás? Cuando me alcé sin raíces y sin sombra en medio de máscaras de yeso hacia el confín de tu cielo, y vos, descarnado muñeco, espiando por aquella claraboya, cuando un maniquí a tu semejanza lastimó mi cuerpo con esas manos de no tocar y asoló mi alma con los ojos que nunca te animaste. A vos te inventamos nosotros, te parimos después del trueno, te fingimos por la bestialidad de nuestros cuerpos, por la cruel manera de merodear el cielo para salvarnos del colmillo de nuestro padre. Fuimos nosotros antes de la batalla, aterrados al borde de la cama, conjurando búfalos al vibrar de las tripas, parados en retiro a las 7 de la tarde, bajando a los socavones. Porque antes no existías, antes que ella cantando Madame Butterfly, antes que Leonardo o el polaco, antes que las sombras del fuego no existías, ni antes que el tren del sur con el humille nuestro de cada día entre sobacos y codos. ¿Acaso sabés lo que vino después de la cruz? El deseo de retosar tirado a las brasas, las uñas de las ratas subiendo al pescuezo de las brujas, la contorsión de los tendones por el relámpago y el hierro. Acá en la tierra tu cadáver huele a podrido. Los océanos se arrojan sobre la tortuga cuando un solo niño, nada de vos cuando es la carne la que escarba y la libertad de dar a luz a un muerto es solo un pasatiempo. ¿Sabés? La fruta de tu huerto no se clavó en mi boca. Teníamos el dado en la zurda y vos no lo sabías. Muy bueno. Muy bueno. Espectacular. Bueno, yo debo partir. Sí, quiero, antes de partir, ofrecerte un pequeño poema de parte del mundo interior, Amalia. Ay, bueno, buenísimo. Si bien no hay reciprocidad dentro de lo que hacemos acá, que es el culto al amor, digamos, pero intentamos devolver un poquito a nuestros invitados. Ahora lo perdí. Qué bien, ¿eh? En el fondo tiene algo que ver con lo que estuvimos charlando. Ya lo encontraré. ¿Cómo dice para perderlo? La mejor forma de encontrar algo es perderla. Sí. Si no, no lo puedes encontrar. Ahí estoy. Dale. Muy bien. Es de un poeta que se llama Cintio Vitier, de principio del siglo XX, el siglo anterior, de Cuba. Y se llama Canto al lápiz. Y dice así: hoy eres tú, perfecto lápiz. Oh pluma varonil, hoy eres tú el que trazas los bloques de ígnea brisa. Señor humilde, lápiz manso de la madera sencilla y el carbón ilustre que se abrazan tiernamente y hacen su soledad propicia. Amigo juvenil, que brindas la amistad, algo mármol y algo ascua, remansado señor de los desnudos que no brillan, sino cuando te encuentra el ángel cárdeno.
Aún tu nombre es prudente, sobrio, casto, joven y cariñoso como el verso inicial de la muerte. A veces, cuando el piso refleja mi figura, yo te nombro. Bueno, bueno como una silla, como una almohada, como todo lo que se ofrece fácil, preciso, como todo lo que se atesora un gusto leve de encrucijada, sobre la noria altiva de los gestos. Señor humilde, lápiz sobrio, que tienes la utilidad de los minutos naturales, a ti desciende lo vivaz y se moldea con luz inadvertida, a ti baja la luna y el fugaz látigo verde se democratiza, lenta y verticalmente para ti. Muchas gracias. Esto fue Muchas mundo gracias. interior.